Asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señor presidente. El asambleísta Fausto Cobo prácticamente me exime de muchas de las cosas que iba a decir. Lo hago de una perspectiva institucional diferente a la de él, porque no he sido militar, no he vestido el uniforme de la patria, no tengo el tema del espíritu de cuerpo. Pero quiero aprovechar para aclarar algunos conceptos dentro de la misma línea. La ley de héroes y heroínas nacionales tiene un objeto central que es crear un mecanismo para el presente y lo sucesivo en el cual esta patria no tenga que esperar que están bajo tierra quienes le han servido de manera sublime, excelente, extraordinaria. Ya basta de héroes y de heroínas muertas y muertos. Tenemos que reconocer a quienes nos han hecho enormes servicios a gravísimo riesgo de su integridad, de su persona y de su vida, o aún perdiéndola, sin tener que ver, como muchas veces en el pasado ha ocurrido, a su persona y a sus descendientes en la indefensión, en la ruina y en la necesidad. Ese es el espíritu de la ley de heroínas y de héroes. Y el concepto que la ley define es de personas que han hecho servicios extraordinarios, por encima que el cumplimiento del deber exigía. No es para reconocer a las personas que cumplieron con su deber. Primera cosa, el deber es algo que se cumple porque es exigible, es lo normal. Si un bombero vaya, apaga un incendio, no es héroe por ello, cumplió su obligación, punto. Si un militar está en las trincheras defendiendo a la patria, está cumpliendo con su deber. Nadie puede reclamar para sí con increíble omnipotencia que por ello es un héroe o es una heroína. Sin embargo, la ley establece un mecanismo riguroso y exigente para que en el futuro las personas que queramos como sociedad consagrar en esa especie de panteón ciudadano y cívico puedan llegar a tal condición. Condición excepcional, infrecuente y extraordinaria. No podemos en primer lugar creer que la condición de héroe y heroína tiene que ser un derecho ciudadano al cual puede acceder cualquier persona que haya simplemente cumplido con su deber o incluso que haya sufrido menoscabo y detrimento en su persona por ello. Sin embargo, esta asamblea enfrentó un problema heredado del pasado, que era todo lo que acarreaba el tema de nuestros excombatientes. La ley de reconocimiento, que estaba en vigencia al inicio de esta legislatura y antes de que se aprobara la ley, consagraba una serie de derechos y ventajas para quienes habían defendido a la patria, muchas veces sufriendo mutilación o heridas, en las guerras y conflictos anteriores que por desdicha debimos enfrentar. Lo que se hizo fue tomar todos esos derechos ya en ejercicio, esos derechos ya reconocidos, y establecer simplemente que todo aquello que ya estaba consagrado como derecho adquirido era pasado al tipo de derechos que se daba a los héroes y las heroínas. Los excombatientes en la nueva ley no son clasificados como héroes e heroínas. Simplemente en la transitoria de la ley se les da una serie de beneficios a quienes ya gozaban del derecho de recibirlos como resultado de la aplicación de leyes previas hechas para beneficiar a nuestros excombatientes. Lo que hizo la comisión fue simplemente establecer un mecanismo mediante el cual esos derechos y esas ventajas, primero, no estuvieran sujetas a deterioro, por ejemplo, por temas monetarios, y que se quedaran estabilizadas y consagradas para el futuro. La transitoria de la ley no declara héroes ni heroínas a los excombatientes, les da un conjunto de derechos y garantías por el hecho de estar en esas listas de acuerdo a criterios ya existentes, con una excepción. Nosotros agregamos uno más, el del encomio solemne, que no estaba en la legislación previa, con lo cual sí se amplía el número de derechohabientes. ¿Y por qué hicimos esto?
porque nuestra Constitución declara taxativamente que la ley no puede ser regresiva en derechos. Nosotros no podíamos simplemente decir, de ahora en adelante serán héroes y heroínas las personas que cumplan estas condiciones de acuerdo a este procedimiento, ¿no? Y quienes eran hasta entonces disfrutaban de estos derechos o de estas ventajas de la ley de reconocimiento, entonces pierden esos derechos o dejan de tenerlos. Lo que hicimos fue consolidar derechos ya adquiridos y crear un mecanismo para el futuro, para adquirirlos en el futuro, quienes en el futuro pudieran tenerlos. Y otra cosa, desmilitarizamos el carácter de héroe y de heroínas. Ciertamente hay muchísimos militares, policías y combatientes que se hacen acreedores, se harán acreedores a esa condición de héroes, pero también hay personas que son héroes de la vida diaria, héroes de la cotidianeidad, héroes y heroínas de la paz, héroes y heroínas del socorro, de la asistencia a los demás. Esas personas también son heroicas y deben ser reconocidas. Lo que no podemos nosotros es desconocer que la ley es clarísima en cuanto a cuáles son los criterios para pertenecer a esas listas. Y esos criterios no son sino aquellos que ya estaban consagradas en la ley anterior. La pregunta que se hace el asambleísta Moncayo, ¿cómo es que ahora tenemos disputas?, es algo que voy a tratar de responder, porque no son disputas en torno a los criterios, sino, salvo tal vez la de alguien que con expectativas electoreras quisiera hacer creer que cualquier persona por haber pertenecido a las Fuerzas Armadas en tiempo de guerra o de combate tiene derecho a ser tratada como héroe o heroína. Yo personalmente, y en eso comparto el criterio del asambleísta Cobo, me opongo tenazmente a la ampliación de un concepto que debe ser extremadamente sublime y excepcional. Y ni siquiera el hecho de haber participado en los combates hace acreedor a tal condición, porque esa condición se da a quienes han sufrido grave detrimento, sufrimiento, dolor y daño en su persona en el cumplimiento extraordinario del deber. A nuestras Fuerzas Armadas, sino a quién le tenemos que dar la posibilidad de definir eso. No voy yo, un político, a irles a decir a los militares qué cosa constituye ese cumplimiento del deber extraordinario en condiciones de combate que solamente ellos conocen en su dureza, en su peligro y en su sacrificio. No puedo yo apoyar un exhorto que hace dos cosas antiinstitucionales, que les dice a nuestros militares que sus listas han sido hechas con dolo, y que le dice a nuestro Consejo de Participación Ciudadana que sus reglamentos han sido hechos de manera torpe o insuficiente. Yo no puedo reglamentarle al Consejo de Participación Ciudadana. La ley es clara, establece criterios mediante los cuales las personas que estaban reconocidas ya en la ley previamente transfieren esos derechos a la nueva legislación. Yo sí creo, de todo lo que he escuchado, hay una sola cosa que hay que retener como dudosa y compleja. La pregunta que se hacía el asambleísta Cobo, ¿se hicieron esas listas de acuerdo a lo que la ley y los reglamentos mandan? No puedo presumir dolo, pero es posible la falibilidad humana. Y si es que es así, lo que corresponde y lo que cabe es que esta asamblea, como órgano fiscalizador del Estado, arbitre las medidas para que esos listados sean sometidos a un examen y en caso de ser necesario se pueda corregir los errores que pudieran haber habido, sin prejuzgar de las motivaciones detrás de esos errores. La propia ley, por otra parte, si la leen con atención, establece un mecanismo de impugnación que no lo establece el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana, lo establece la propia ley. Si hay alguien, dice, que se considera injustamente excluido, o que considera que alguien que no debería estar, hay un mecanismo de impugnación que la propia ley establece. Quiero, por lo tanto, alertar en contra de quienes quieren convertir algo tan sublime como el heroísmo en moneda barata de la política nacional. Creo que lo que sí podemos hacer y lo que podemos apoyar con resolución, con vigor y con frontalidad es un análisis cuidadoso para asegurar que en las listas que se elaboraron no se deslizaron justicias de dos tipos: poner a quien no debió estar nunca o excluir a quien debió estar, a quien estuvo y a quien por alguna razón se está tratando de minimizar. Yo le pido a esta asamblea que medite en las consecuencias de un exhorto que devalúa el heroísmo, que
desliza el malentendido del parte de guerra, al que no me voy a referir porque ya el asambleísta como fue claro en ello, y que confunde las cosas, confunde lo que es el extraordinario cumplimiento del deber en condiciones de guerra con una sobresaliente actuación reconocida ya en los documentos propios de las instituciones armadas, con la mera presencia o participación, que es otra cosa. Quiero también decir que lo que corresponde, y voy a insistir en ello, es que fiscalicemos esas listas. Pero cuidado con querer convertir al heroísmo, a nuestras Fuerzas Armadas, a los conflictos del pasado que tanto nos costaron y que tanto dolor, pero tanta gloria también nos trajeron, en mecanismo electorero mediante el cual alguien pudiera estar tratando de ganar a ese costo alguna ventajilla electoral. Gracias, señor presidente. Yo votaré en contra de ese exhorto. Gracias.